Agradecemos a Dios nuevamente esta oportunidad maravillosa que nos da de hablar de su palabra. Viera qué gozo el que tengo y qué privilegio tan grande el que Dios me ha dado de esta boca que en alguna oportunidad sirvió para ofender, para sacar improperios. Ahora me está sirviendo esta boca para glorificar el nombre del Señor a través de su palabra. Y esto es algo que no logró el deporte, que no logró el estudio, que no lograron mis padres, que no logró el gobierno. Lo está haciendo Dios en mi vida. Queremos en esta oportunidad, pues, después de saludarle, agradecer a Dios también por la oportunidad que nos da de reunirnos de esta manera y queremos orar. Si usted está pasando por alguna situación difícil, por favor, yo quiero pedirle un favor en esta oportunidad. Confíe en Dios. Dios podrá solucionar sus necesidades y sus problemas, porque la palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todas estas personas que tú me has regalado el privilegio de poder conversar con ellas, y muchas de ellas ni siquiera nos conocemos más que por un saludo, más que por la escritura, y eso solamente proviene de ti. En el nombre de Jesús, permíteme rogarte, Señor, suplicarte por las necesidades que están pasando estas personas, por usted que tal vez ha perdido la esperanza. Quiero decirle que yo también un día perdí la esperanza. Estuve a punto, tal vez no es esa la palabra, no estuve a punto, sino pasó por mi mente quizá quitarme la vida cuando los problemas son tantos, pero Dios, que es grande en misericordia, me rescató. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, yo le pido, le suplico al Señor por su vida, por su hogar, por sus necesidades, por su trabajo, por sus hijos, por su familia, por su economía, por las deudas que usted está teniendo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios del cielo. Amén, Señor, y amén. En esta oportunidad, yo quiero platicar con usted a través de la palabra de Dios sobre un tema que vamos a tocar y que le he puesto cuando todo parece imposible. Quisiera leer algo en la carta a los Romanos. Es una carta que se llama así porque fue escrita precisamente a los creyentes que vivían en Roma y naturalmente también algunas personas que se habían convertido ahí en Roma de la gentilidad, judíos, romanos. Entonces vemos nosotros acá y dice la palabra en el versículo 17, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que, oiga esto, que da vida a los muertos y ama las cosas que no existen como que si existieran. Repito, como está escrito. ¿Dónde está escrito esto? Allá en Génesis. Ahí se desarrolla esta historia maravillosa de la vida real cuando Dios le habla a un hombre llamado Abraham o Abram. Luego fue cambiado su nombre de Abram por Abraham. Y este llegó a ser ni más ni menos el padre de la fe. Él es el padre de la fe. Él es el padre de la nación judía por la fe. Porque en ese tiempo que estamos hablando, Abraham era un hombre incircunciso. Me llevaría mucho tiempo para poder hablarle de la circuncisión, aunque humanamente, científicamente, usted tal vez tiene más conocimiento de esto que yo. Pero yo quiero hablarle de la circuncisión espiritualmente y un día vamos a poder hacerlo. Abraham era un hombre como usted y yo en el tiempo que no teníamos a Cristo. Un hombre gentil, un hombre con inclinaciones idolátricas, porque eso fue lo que le enseñaron sus padres. Pero un día el Señor llamó a Abraham. Qué lindo, porque ahí se empieza a ver la esencia de este evangelio. Dios llamó a Abraham y le dijo, el padre de Abraham se llamaba Taré, que había muerto Taré,
y pues Abraham tenía su casa, tenía su mujer, tenía sus servidores. Era un hombre que probablemente en este tiempo diríamos tiene lo necesario, y el que tiene lo necesario ahorita está bien. Ahí estaba Abraham cuando Dios le habló. Qué lindo cuando Dios le habla. Y quiero decirle, ¿por qué le habla a Dios? Dios está interesado en usted. Dios está interesado en su familia. Dios está interesado, quizá usted un día dijo, Dios mío, ayúdame. Y hoy le está hablando Dios porque escuchó la petición que usted le hizo. Solamente que su petición iba enfocada porque usted estaba sumido en una deuda, porque usted estaba sumido en un conflicto, porque usted estaba sumido en un problema familiar, porque usted estaba sumido en el alcoholismo, en las drogas, no sé. Y un día se le ocurre a usted hablarle a Dios y decirle que le ayude, porque los únicos que necesitamos la ayuda de Dios somos los que no podemos, somos los que no tenemos fuerza, somos los que estamos limitados, somos aún aquellas personas que ya probamos por muchos medios y muchos métodos y no hay un cambio en nuestra vida. Y realmente yo quiero decirle que usted puede cambiar de muebles, usted puede cambiar de cama, usted puede pintar las paredes de su casa, cambiar el color de las paredes, cambiar de país, pero eso no soluciona la situación. Por eso hay gente que dice, me aburro de este trabajo, voy a cambiar sus expectativas económicas, y entonces el hombre hace todo lo posible por ser feliz. Pero el único que puede cambiar verdaderamente su vida se llama Jesucristo. Le dará paz donde trabaja, le dará paz en su hogar, le dará paz, empezará a amar tal vez a esta mujer que un día usted tal vez se casó con ella amándola, pero se enfrió ese amor y ahora no la ama y mira otras expectativas fuera del hogar. Pero yo quiero decirle que usted un día tocó la puerta, invocó a Dios y Dios hoy le está abriendo precisamente la puerta. Siéntase por bienaventurado, porque el Señor lo escuchó. Volviendo un poquito al tema. Abraham estaba allá, en su aldea. Ahí estaba Abraham cuando escucha la voz de Dios y le dice, Abraham, vete de tu parentela, vete de tu familia, vete de tu casa. ¿Sabe usted cómo nos encariñamos nosotros con las cosas y sobre todo con las cosas muchas veces que cuestan? Estamos viviendo en una época que cuidar, digamos, dejar una casa que le costó tanto construirla es difícil, es duro para el hombre. Dejar el edificio donde compró un apartamento que cuando usted vino a hacer cuentas le costó más de 1 millón y usted todavía está llorando. Y si le costó más de 1 millón, quiere decir que usted ahora es millonario. Tiene su apartamento que le costó muchísimo. Y entonces Abraham estaba ahí realizado. Abraham estaba realizado. Estaba allí, tenía su casa, tenía su mujer. Ahí estaba. Lo que no tenían eran hijos. Tenían su sobrino que lo quería mucho, que se llamaba Lot. Y viene el Señor y le dice, Abraham, vete de tu casa, vete de tu parentela, vete de tu familia. ¿A dónde? Al lugar donde yo te voy a decir. Ni siquiera le dijo. Y Abraham, ¿y qué estás haciendo? Le dijo la mujer. Es que nos vamos. ¿A dónde nos vamos? No sé, le dijo. ¿Cómo que no sé? Sí, es que Dios me dijo que, porque mire, y perdone que me ría con sarcasmo un poquito, pero cuando uno le dice que Dios le habló, la gente lo mira como que uno está loco, está disparatado, que le ha entrado una locura. Y algunos bromeando, ¿de cuál fumaste ahora? Dame de esa, debe ser buena. Y entonces Abraham va con su mujer y le dice, nos vamos a ir de aquí. ¿A dónde? No sé. ¿Y cómo que nos vamos a ir de aquí? No sé. Es que Dios me habló.
todavía más sorprendida. ¿Qué me estás diciendo? Dios me habló. ¿A dónde vamos? Es que no sé a dónde vamos porque Dios me dijo que me fuera de aquí y yo le voy a hacer caso a Dios. Hicieron sus maletas y salieron para un lugar que ni siquiera conocían, pero iban siendo guiados por la poderosa mano del Señor. Los llevaba a Canaán. Canaán para el Señor, ¿sabe cómo les presentó Canaán el Señor a su pueblo? Una tierra que fluye leche y miel. Una tierra maravillosa. Y ahí va Abraham con su mujer, con algunos de sus ayudantes, no me gusta utilizar la palabra esclavos, y con su sobrino Lot. Y por allá en el camino Dios le dice, mira, te voy a hacer muy grande y muchas naciones saldrán de tus lomos, le dijo. Y resulta que este hombre estaba joven. Abraham estaba joven, relativamente. Abraham tenía menos de 70 años y Dios le promete tener simiente. Su mujer era estéril y eran dos inútiles prácticamente. Yo creo que tenían problemas porque el uno se echaba la culpa al otro porque no podían tener hijos. Interviene Dios. Este hombre ni siquiera era hebreo. Abraham no era era, era hebreo, era un idólatra. Su padre les había enseñado la idolatría y él era un idólatra y lo saca, tiene una experiencia maravillosa con Dios y lo saca Dios de allá, de Ur, de los caldeos, donde él vivía. Y entonces empieza el recorrido y Dios le hace una promesa: te voy a hacer padre de multitudes, te voy a hacer grande. Naciones, reyes saldrán de tus lomos. ¿Y quién no se va a emocionar? Como que Dios viniera y le hablara, te voy a hacer millonario, te voy a hacer... ¿Y usted qué piensa? ¿Que para mañana? ¿Que para pasado mañana? Se frustra el hombre porque nosotros las cosas las queremos ya y amenazamos a Dios. Si no me las das, me voy del evangelio, ya no sigo. Ah, mire cómo vamos a afectar a Dios. Y entonces Abraham se fue allá y sobrenaturalmente Abraham llega a un lugar y empieza a juntar piedras y hace un altar. Y cuando hace ese altar, seguramente prende fuego y sacrifica algo, un animal, e invoca al Señor. Yo no sé de dónde sacó él eso, si fue una revelación, pero después Abraham, a donde llegaba, levantaba un altar porque era el instrumento para tener comunión con el Dios del cielo. Aprendió a tener comunión. Y cuando iba allá por el desierto caminando, se escaseó la provisión. Tuvo hambre este hombre, tuvo necesidades. Seguramente la parte humana, la parte frágil de este hombre, se empezó a desboronar y pensar, Dios me ha engañado. Y Señor se le aparece, le habla, o más bien le habla y le dice a Abraham, yo te voy a hacer padre de muchas naciones, de multitudes y reyes saldrán de ti, de tu simiente. Y este hombre no podía tener hijos. Y entonces por eso yo le he platicado a usted, hemos leído el versículo 17 de la carta a los romanos. Como está escrito, dice, te he hecho padre de muchas naciones. Dice, oiga, padre de muchas naciones, dice. Te he hecho, dice el Señor. Pero esto se lo dijo cuando él no tenía ningún hijo. Porque Dios llama las cosas que no son como que si ya fuera.
Y ahí es donde nosotros podemos confundirnos. Y entonces aquí está hablando el Señor, mire, por eso es que Dios describe y recomienda la fe de Abraham, porque así como el Padre da vida y levanta a los muertos, asimismo el Hijo también. Y entonces cuando vemos nosotros acá, de hecho dice Padre de muchas naciones, no tenía pero ni un hijo. Como que viene Abraham, Señor, no bromees conmigo. Yo no sé si yo soy el estéril o es mi mujer, porque dice, de hecho, Padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios. Parecía un hombre ignorante, creyéndole exclusivamente a la palabra de Dios, pero Dios le está diciendo que Dios es el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Por eso es que usted, mi estimado amigo o hermano que me está escuchando, no es una casualidad. Pero yo puedo señalar y por espíritu uno de ustedes que me está oyendo, que me está viendo, le digo que usted va a ser un servidor de Cristo. Le digo que usted va a ser un ministro del Señor. Y quizá en este momento usted es un gran borracho, es un gran adúltero, es un gran drogadicto. No lo digo ofensivamente, sino que ni uno se la cree. Jamás, jamás creí que yo iba a estar hablando de la palabra de Dios. Ni siquiera quiero decir que soy un ministro. Mejor digo que soy un servidor, porque eso es lo que significa la palabra ministro. Pero le quiero decir que nunca estuvo en mi mente que yo iba a estar hablando de la palabra del Señor. Tal vez consideré dentro de mis planes humanos que cuando yo me retirara de aquel deporte que practicaba, que desde mi juventud, desde mi infancia lo empecé a practicar, llegué a mi juventud, me llegué a la madurez y seguía practicando yo ese famoso deporte que se llama el fútbol, en el cual me desarrollé. Quizás si sigo esa línea, tal vez hubiera sido algún entrenador o tal vez ya me hubiera muerto. Pero el Señor me cambió a mí la línea, me cambió a mí el oficio y me dio el oficio de ser siervo de Dios. ¿Y qué es ser siervo? Siervo es lo más bajo. Porque si hay otra cosa más bajo o más baja, pues eso soy. Pero es una honra, es un honor ser un siervo de Dios. Eso significa un servidor del Señor. Aquí estaba aquel gran hombre, el padre de la fe, como lo conocemos hoy, Abraham, es decir, que da vida a los muertos. Él era estos dos eran un par de muertos, él y su mujer. ¿Por qué muertos? Eran estériles. Eran estériles, un vientre argeñado, un hombre impotente, sin potencia, sin el vigor sexual. No vamos a hablar aquí quién tuvo la culpa. Ambos no podían tener familia. Y entonces, por eso es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Por eso Dios, él se llamaba Abram y Dios le cambió el nombre y le puso Abraham con H, una H en medio de la segunda A, Abraham, que quiere decir el padre de la fe. Mire, le cambió el Señor. Entonces llama las cosas que no existen como si existieran. Y entonces dice que él creyó en esperanza contra la esperanza. Bueno, ¿cómo está esto? Mire, ¿cómo está esto? Me diría usted en este momento. Explíquemelo. Bueno, se lo voy a explicar. Esto significa que cuando precisamente, mire, uno ya no tiene esperanza, pero dice que él perdió la esperanza, pero creyó nuevamente en esperanza. Él creyó en esperanza contra toda esperanza. Cuando
¿Cuándo creyó él en esperanza? Cuando las circunstancias parecían oponerse a los deseos y a los designios de Dios. Porque siguió creyendo, aquí dice, entonces dice de la siguiente manera, él creyó en esperanza contra la esperanza. Bueno, él viene y cree. Y cuando miró a su esposa, una viejita de 90 años, pero cuando se vio él, ay Dios, le colgaban los cachetes, las arrugas. Él estaba más viejito, tenía 100 años. Dos inútiles. Y entonces, cuando usted mira las circunstancias, es contra esperanza. Pero dice que él creyó en esperanza. Y creyó en la palabra del Señor. Mire, por eso está diciendo, porque Dios llama a las cosas que no existen como si existieran. Entonces, cuando las circunstancias parecían oponerse a los designios y a los deseos de Dios, porque póngase usted, mira a un hombre borracho, un hombre drogadicto, usted, pero ni la familia piensa que este hombre puede recuperarse de eso. Por eso es que la familia lleva a estos hombres a centros de recuperación porque cree, mire, ahí como los tienen encerrados, no van a poder fumar, no van a poder drogarse, no van a poder beber, porque llegan con la esperanza que el centro de recuperación va a servir. Mire los grandes artistas que pagan realmente clínicas donde los recuperan. No, es que no necesitan recuperarse, necesitan una vida nueva y esa vida nueva únicamente la puede dar el Señor. Y por eso usted pregunte a los ministros, pregunte a los servidores, pregunte a los pastores, pregunte a los evangelistas, pregunte a los maestros, pregunte a los profetas y pregunte a los... Fueron unos borrachos, ladrones, adúlteros, marihuanos. Pero hoy son siervos del Señor para la gloria y para la honra de Dios. ¿Quién los cambió? Pues el que los cambió se llama Jesucristo. Y entonces dice que la noticia, él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar, dice aquí la palabra, a ser el padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Pero no le estaba hablando porque tenía un montón de hijos. Le estaba hablando a un hombre y a una mujer que tenían esterilidad. Miren. Y entonces aquí viene lo lindo. Y sin debilitarse en la fe, oiga, versículo número 19, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto. Era un viejito, puesto que tenía como 100 años. Y encima de esto, la esterilidad de la matriz de Sara. Miren, es dos inútiles. Es fácil creer cuando uno puede. Es fácil creer cuando usted tiene fuerza. Es fácil creer. Pero cuando usted ya no tiene fuerza, cuando usted está ya casi en el ocaso, como estaba este hombre de su vida, tenía 100 años y Sara tenía 90. Entonces, ¿sabe qué? Cuando para el hombre todo parece imposible, Dios actuó cuando consideró cuando consideró Abraham que era imposible, pero Dios, que también es poderoso para hacerlo, a mí me dijo, podría decir Abraham, yo soy el Shaddai. ¿Y qué significa el Shaddai? Yo soy el todopoder. Y si yo soy el todopoder, no hay nada imposible para mí. Entonces, este es el evangelio. Cuando tú no puedes. Ah. Si Dios no te llama para que lo ayudes, Él es el que hace todas las cosas. El que necesita ayuda eres tú. Eres un cristiano que no te puedes pero ni congregar. Eres un cristiano que abandonas cuando la lucha es fuerte
que abandonas cuando no te tratan bien, cuando abandonas cuando te desprecian, que te desprecien los hombres, pero el que te llamó a su evangelio se llama Jesucristo. Así somos los hombres. Cuando ponemos la mirada en otros hombres, y la mirada debe de estar en el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús. ¿Cuándo actúa Dios? ¿Cuándo actúa Dios aquí? Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, cuando se vio todo canoso, todo arrugado, todo sequito, sin fuerza, apoyándose ahora en un palo, al cual le llamamos nosotros bastón o bordón, o como quiera usted llamarle. Ahí se apoyaba, y cuando volteó a ver a su mujer, otra inútil, otra vieja inútil igual que él, y estéril. Y entonces, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó. Abraham se puso a pensar: Dios es grande, ¿cómo lo irá a hacer? Yo ya no sirvo para nada. Es imposible que yo pueda tener un hijo. Mire, porque mientras te quedan fuerzas, no va a pasar. No va a ocurrir lo que querías que ocurriera. Será hasta la cuarta vigilia. ¿Cuál es la cuarta vigilia? Es la última. Es de las 3 de la mañana para las 6. Es cuando quieres estar despierto y se te cierran los ojos. Es cuando te estás durmiendo. Esa es la cuarta vigilia, cuando ya no te quedan fuerzas. Entonces, cuando tus ojos ya no tienen fuerza para mantenerse despierto, ahí es donde actúa Dios. Dios es el que actúa en los hombres, pero a veces se nos olvida y nos miramos tan arrogantes, nos miramos tan fuertes. En el Evangelio, la fuerza del ser humano no sirve. Lo que sirve en el Evangelio es la fuerza del Señor. Entonces, por eso digo que, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se puso a pensar: ya estoy viejo, mi mujer ya está vieja, ya no tengo la misma fuerza de antes, pero Dios me dio una promesa. Dios me dijo que yo iba a ser padre de multitudes y yo no tengo ni un hijo. Y se rió. ¿Y de qué te estás riendo?, le dijo la mujer. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, dijo, pero sí sé que lo va a hacer, porque lo que promete Dios lo hace. Y ese día que este hombre levantó sus manos al cielo y glorificó a Dios. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gracias, gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Ese es el Dios del cual te estoy hablando en esta oportunidad. No desmayes, levántate, sigue adelante, porque el que te alcanzó prometió nunca dejarte. Y tú me podrás decir: pero mire cómo estoy, pero mire lo que me está pasando. Sí, pero la promesa de Dios es poderosa, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Y no solo fue escrito, que le fue contado por justicia, no solamente para Abraham, sino también para nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Entonces, hermano amado, hermano querido, amigo, quiero decirte que la solución para lo que estás viviendo y estás pasando se llama Jesucristo. No desmayes, sigue adelante. Quizás estás ahorita enfrascado en una situación difícil. Levanta tus manos al cielo y alaba al Señor. La victoria está cerca, pero no la tuya. Es la victoria de Cristo, y la victoria de Cristo será también nuestra victoria. Que el Señor te bendiga en esta hora. Para mí ha sido una gran bendición poder hablar contigo, poder platicarte, y en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, y decimos amén.